Jóvenes, muy buenos días. A ver, vamos a continuar con este curso de filosofía. Jóvenes, por si acaso ese sonido que escuchan es cuando ustedes responden algo en el chat, pero cuando responden también otros salones. Estoy viendo que yo dicto la clase. No sé de qué manera se ha configurado el Google Meet que incluso cuando ya no dicto está sonando, por eso cierro mi cuenta para que no me perturbe. Muy bien. Pero ahora no sé. Vamos a hacer, jóvenes, un recordatorio de lo que vimos la semana pasada, ¿correcto? A ver, la semana pasada fue la semana... Ya, perfecto. Si tienen alguna pregunta, porque a veces sucede que pues, ustedes repasan, ¿no? Y ya encuentran, digamos, ahí está, semana 2. ¿Cuál es el objeto, jóvenes, de la filosofía moderna? O sea, fundamental, ¿no? La preocupación por la teoría del conocimiento. En específico, la pregunta, jóvenes, ¿cuál es el origen de nuestras ideas? ¿Correcto? Entonces, a ver, ¿qué responde Descartes frente a la pregunta ¿cuál es el origen de mis ideas? ¿Qué responde René Descartes? ¿La razón o la experiencia? La razón. Muy bien, perfecto. Estimado alumno, no he visto su nombre, pero muy bien. Así es, la razón. Por eso es racionalista. Muy bien. ¿Qué responde John Locke? Está en contra la experiencia. Así es, la experiencia. Perfecto. Y bueno, acá Leonardo, ¿no? Leonardo. Muy bien, Leonardo. Así es, la experiencia. Y Kant toma lo mejor de cada uno y dice que el conocimiento empieza en la razón, pero necesita, o empieza en la experiencia, pero necesita de la razón. Criticismo. Ese es como que el esquema básico de la clase anterior, ¿correcto? Muy bien, ¿no? ¿Qué más deben recordar de Descartes? Que Descartes es el padre de la filosofía moderna. ¿Por qué? Eso es importante. Porque Descartes cuestiona el criterio de autoridad. ¿Qué era el criterio de autoridad? Creer que algo es cierto porque está en la Biblia, por ejemplo. O creer que algo es cierto porque lo dice Aristóteles. No, algo es cierto por los argumentos, dice Descartes. Ya Descartes critica la tradición y esa crítica le vale el título de ser el padre de la filosofía moderna. Para Descartes, jóvenes, los conocimientos deben ser claros y distintos, indudables, evidentes, certeros. Todos esos términos son sinónimos en la filosofía de Descartes. Por eso hace suyo el método de la duda metódica. Dicen las meditaciones metafísicas en la primera página, si queremos arribar al conocimiento, cuanto menos una vez en la vida, debemos dudar de todo lo que hemos aprendido. Dudemos de todo, con Descartes, jóvenes. ¿Cuál es la primera certeza a la que llega Descartes después de poner en práctica la duda metódica, jóvenes? Cogito ergo sum. Se los estoy diciendo en latín. En correcto castellano tiene que ver con ¿cuál era la primera certeza del gran René Descartes? Pienso, luego existo. Así es, muy bien, muy bien. ¿No? Clasificación de ideas. Así es, pienso luego. Clasificación de ideas. Veo una jirafa en el Parque de las Leyendas. ¿Qué tipo de idea es? Lo obtengo por experiencia. Mi mente no la crea, sino que he ido ya al Parque de las Leyendas y ahora recuerdo. ¿Perdón? ¿No escuché muy bien? Así es, adventicias. Pero ahora sueño con la jirafa, pero tiene las aves o las alas del avestruz. ¿Qué tipo de idea es?
jirafa no tiene alas, ¿no? La que vi ayer, menos. Facticias. Así es, cuando combino medusa, sirena, minotauro, ¿recuerdan? Muy bien. Innatas, aquellas que tenemos desde el nacimiento, ¿correcto? Quien critica todo eso en un ejemplo de crítica filosófica es John Locke. Nada hay en la mente, decía él, que primero no haya estado en los sentidos. Entonces, si yo recuerdo, estimados jóvenes, la idea, ¿no?, digamos, del Centro PRE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eso, ¿qué quiere decir? Que yo he estado ahí. ¿Cuál es la fuente del conocimiento para el gran John Locke? La experiencia. No podemos recordar algo que no hemos experimentado. Por eso es mentira que la mente venga con un conjunto de ideas, decía John Locke. Más bien, la mente es como una tabula rasa. ¿Correcto? Como les dije, Kant, estimados jóvenes, toma lo mejor de cada uno y dice que el conocimiento necesita de ambos. ¿Correcto? ¿Qué recuerdan de Hegel? ¿No? La famosa dialéctica, tesis, antítesis, síntesis. La fuente del conocimiento es la razón, la fuente del conocimiento no es la razón, sino la experiencia, tesis, antítesis, síntesis, tomar lo mejor de cada uno. La fuente del conocimiento es tanto la razón como la experiencia. Marx, jóvenes, la tesis clave de Marx es que el hombre es digamos, lo que diferencia al hombre de los animales es que trabaja. Y cuando trabaja establece relaciones sociales de producción. Y esas relaciones sociales de producción determinan las formas de pensar, ¿no? Puesto que vivimos en un régimen capitalista, creemos que el valor de la persona depende de su poder adquisitivo. Y el dinero, al igual que en la UP, en la esfera económica, que el dinero, costo-beneficio, quiero maximizar las ganancias. Lo mismo en muchas decisiones de nuestra vida está el criterio económico, ¿no? ¿Cómo voy a estudiar pintura? Mis padres no quieren, puede decir, digamos, uno de ustedes, ¿no? O esta persona no tiene bonanza económica, no sé, para iniciar una relación, cosas por el estilo. O sea, no estamos, son cosas que pasan, ¿no? En la vida. Hay ejemplos incluso, digamos, ilustrativos a este respecto, ¿no? Y Nietzsche, jóvenes, que criticaba la exaltación de la racionalidad en la filosofía, ¿no? Digamos, decía que había que seguir los instintos, los reprimidos, los que reprimen con su razón los instintos son los siervos, y los que le dicen sí a los instintos son los señores. ¿Correcto? El conjunto de instintos es la voluntad, ¿no? Quien se lleva por la voluntad de poder es el superhombre. ¿No? Muy bien. Jóvenes, por favor, lean las lecturas. Lean las lecturas. A ver, vamos a practicar esta vez la lectura, ¿ya? ¿Por qué? Porque sobre todo en ustedes les puede venir lecturas, ¿correcto? Sobre todo en ustedes, ¿ya? A los que les vienen 8 preguntas, les ponen en filosofía, ojo, una lectura y preguntas. A ver, dice, establecidas las reglas metodológicas, Descartes pasa a aplicarlas a los principios sobre los que se fundamenta el saber tradicional y pone como condición para aplicarlas no aceptar como verdadero ningún acerto que esté manchado por lo dudoso. ¿Está bien? En ese sentido, no hay ningún sector del saber que resista, porque nada resiste a la fuerza corrosiva de la duda. Es decir, podemos dudar de todo, excepto la proposición pienso, luego existo, que es una verdad inmediata, una pura intuición, gracias a la cual percibo mi existencia. La aplicación de las reglas del método lleva, pues, al descubrimiento de una verdad que, con retroactividad, confirma la validez de estas mismas reglas para cualquier saber. La piedra de toque de este nuevo saber filosófico y científico, o sea, el fundamento, es el sujeto humano, porque el sujeto humano, a través de la conciencia racional, llega a la primera verdad. Muy bien. ¿Qué marcarían en la pregunta 1, estimados jóvenes? ¿No? De la lectura se puede inferir. ¿Qué se puede inferir?
Ajá, así es. Perfecto. La D. A ver, jóvenes. La pregunta 1, ¿cuál es su clave? O sea, ya no la 1 del texto, sino la 1 de los ejercicios. Pedro dice, considera que muchas de las cosas que le han enseñado sus padres y sus profesores del colegio no son evidentes. Por ejemplo, no es claro ni distinto que existe el mundo, ya que todo lo que experimentamos podría ser un sueño, ¿cierto? De este modo, según su perspectiva, si queremos arribar a la verdad, debemos dudar de todo lo que hemos aprendido. Muy bien, la duda metódica, perfecto. A ver, 2. Bien, jóvenes, están dando bien con las claves. Eso es fundamental. Un alumno que ha comprendido, dice, la discusión nociológica de la filosofía moderna, sabe que el argumento principal de Locke para cuestionar el argumento de Descartes es que... Así es. La C. Muy bien, jóvenes. Estoy orgulloso de enseñarles. Profesor, yo ya sabía esto antes de sus clases. Bueno. Pregunta 3. ¿No? ¿Cuál es fue la facultad fundamental en el proceso de elaborar ideas? Dice Alex, da una respuesta y Margarita toma las dos ideas, ¿no? Y, digamos, lleva esto a un nivel superior. Criticismo de Immanuel Kant. Así es, jóvenes, la D. 4. ¿Cuál es la alternativa, jóvenes, de la pregunta 4? La dialéctica, ¿no? En la filosofía moderna el racionalismo, luego el empirismo, es el ejemplo que les di incluso, ¿no? Finalmente el criticismo de Kant realizó una síntesis entre ambas posturas, el idealismo de Hegel. Muy bien. Está así acá. ¿Cuál es la clave de las 5? Las estructuras económicas y los modos de producción determinan las formas de pensar. En ese sentido, no es sorprendente que el sistema capitalista nos haga creer que más pertenencias nos harán más felices. Claro que sí, ¿no? Que aquel que no trabaja no sirve para nada, justamente porque el dinero es el criterio y si no trabajas, no produces dinero. Y que por tanto, el valor de una persona se mide en función de la cantidad de dinero que es capaz de producir. La reflexión del sociólogo, bueno, Marx también fue sociólogo, ojo con eso, ¿no? ¿Con quién guarda afinidad la reflexión, jóvenes, del sociólogo? ¿No? Esto es interesante porque en las claves están ideas de Marx, pero está en la que vimos, ¿no? Para que sean los filósofos deben contemplar la realidad, debería decir, ¿no? Si es una pregunta, ¿no? Larry cree que los filósofos solamente han interpretado el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Esa es otra cosa, ¿no? Muy bien. Muchas personas obedecen acríticamente la moral cristiana y ello les impide disfrutar plenamente de la existencia, lo cual los convierte en siervos que han nacido para obedecer mandatos de una moral que desprecian. O sea, es toda la jerga nietzschana, pues, jóvenes, ¿no? Es por ello, según su perspectiva, que los mejores individuos son capaces de crear nuevos valores para vivir de manera plena y auténtica. Las reflexiones de Fernando se relacionan con el vitalismo de Friedrich Nietzsche. Muy bien, jóvenes, no se equivocaron. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer, jóvenes, la clase que tenemos para el día de hoy.
Muy bien. Ajá. ¿Me confirman, por favor, si están viendo lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí se ve, profesor. Muy amable. Perfecto. Filosofía en Latinoamérica y filosofía en el Perú. ¿Por qué hemos decidido poner esta semana? Porque, digamos, jóvenes, estamos viendo filósofos griegos, italianos, alemanes, franceses. Entonces, en algún momento, ustedes van a preguntarse, ¿y acaso no hay filósofos en Latinoamérica, argentinos, mexicanos? ¿O acaso no hay filósofos peruanos? Que justamente para no dejarlos con ese vacío, es que vemos y creemos conveniente hacer una semana que lleva el título de Filosofía en Latinoamérica y en el Perú. Es decir, en la filosofía que se hace desde esta parte del mundo. O sea, lo que hemos estado viendo ha sido filosofía occidental. Ahora vamos a circunscribirnos a nuestro continente y nuestro ahora. De nuevo, todo periodo de la filosofía tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio, jóvenes, de la filosofía peruana y Latinoamérica? El problema del origen y el problema de la autenticidad, aunque también podría venirles como originalidad, ¿no? Así que no está de más poner esto también. Originalidad. ¿No? Muy bien. Todo problema se traduce en una pregunta. La pregunta en este caso es, ¿cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica? Yo creo, socráticamente, que el profesor tiene que saber, digamos, hacer preguntas que afecten al alumno, como que digan, o sea, preguntas que tienen que tener, a Sócrates le decían el tábano de Atenas. El tábano era una suerte de mosquito que era un como mosquito, tú lo querías alejar y seguía, y su picadura generaba cierto dolor. Entonces Sócrates le decían el tábano porque creía que las preguntas filosóficas son así. Yo suscribo lo que dice Sócrates, ¿no? Claro, digamos, tienen que incomodar las preguntas, tienen que, como que, digamos, para que busques pretender responderlas. Entonces, claro, así como está, ¿cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica? Ustedes van a estar, ¿no? Pero si la misma pregunta la planteamos de otra manera, jóvenes, ¿había filosofía inca? ¿Filosofía moche? O sea, ¿filosofaron las personas que vivieron en las culturas precolombinas? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que ya saben qué es filosofía. Filosofía es un saber que se caracteriza por ser totalizador, radical, racional, crítico y problemático, ¿no? ¿Existió filosofía antes de la llegada de los españoles? Es decir, podemos hablar de filosofía hindú, filosofía wari. ¿Qué dice? Muy bien. De Nilsson nos dice, no tenemos pruebas escritas que lo vieron. Ya, muy bien. Interesante. ¿Qué más, jóvenes? Miren, si se dan cuenta, ¿no? Hay posturas. Hay posturas, ¿no? La pre asume una postura, que no es la postura de la pre, ¿no? Es la postura de... No, hay posturas, a ver, dice. No nos quedan rastros, ya, muy bien. Muy bien. O sea, hay posturas, ¿no? A ver, ¿no? Digamos. Antes de la llegada de los españoles, esto lo defiende, por ejemplo, León Portilla. Siempre he querido comprarme ese libro de Portilla, pero nunca lo he visto, ¿no? Cuando he ido a librerías, ¿no? León Portilla. Y el que sí tengo es el de Joseph Esterman. Un sueco, creo.
vive acá, y él habla de una filosofía andina, ¿no? Él habla de una filosofía andina, porque él dice que la filosofía es responder a las grandes preguntas de la humanidad, y por ende, digamos, es consustancial a la naturaleza la filosofía. O sea, el querer responder a las preguntas por qué debemos morir, qué es la justicia, es algo humano y fundamental y se ha dado en toda cultura humana. Por eso tenemos una filosofía, digamos, inca, podríamos decir. Sin embargo, jóvenes, la respuesta que dan ellos es problemática, porque, como lo he hecho notar quienes dicen que es después de la llegada de los españoles, Augusto Salazar Bondi, es que ellos están equiparando filosofía a cosmovisión, Weltanschauung en alemán. Y no es lo mismo, ¿no? Porque, a ver, jóvenes, si ustedes me preguntan, profesor, ¿por qué debemos morir? Y yo les digo, por el pecado original, por la desobediencia de Adán y Eva. ¿Es una respuesta filosófica? No, así es. Así es, Denison. Esa no es una respuesta filosófica. Así es. Entonces, que alguien nos diga que responder a las preguntas es hacer filosofía, no, porque la religión también responde a esas preguntas, ¿no? Así que por eso Salazar Bondi dice, bueno, filosofía en sentido amplio, sí, pues, ¿no? Como reflexionar, ¿no? A veces tengo una persona así, pensando, mirando el mar, ¿no? Estás filosofando, le dicen, ¿no? No necesariamente. Pensar no es filosofar, ¿correcto? Cosas distintas. Pero en sentido estricto, en un sentido ya técnico, no, dice Salazar Bondi. Y acá están sus argumentos. Lo que hubo antes es, digamos, ¿no? Una etapa prefilosófica. Predominó la cosmovisión, podemos decir. Una vez un alumno me dijo, profesor, pero si ellos dividían el mundo en Ucupacha, Caipacha, Hanampacha, pero eso no es filosofía. O sea, esa división del mundo no es filosófica. Es como que alguien diga, sí, profesor, existió filosofía en Grecia porque habían dioses, no Zeus, pero eso es mito, ¿no? La filosofía surge como crítica, más bien a eso. Mucho cuidado, ¿no? Así que es como visión, impera el mito, ¿no? Y un conocimiento técnico, ¿correcto? La etapa filosófica, ¿no? Digamos, comienza con la llegada de los españoles, surge por la necesidad de comprender el nuevo mundo, surgen en las universidades, la primera universidad de América es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Muy bien. Entonces, comienza con ellos. Bueno, porque ellos ya habían filosofado además varios siglos, ¿no? Ahora, solamente un comentario. En estos debates, ¿no? En estos debates, cuando, por ejemplo, los historiadores le preguntan a un filósofo, no sé si existió filosofía no antes de la llegada de los españoles, parece que ellos quieren, por un orgullo nacionalista o no lo sé, que tú digas que sí. Y que tú como intelectual busques razones y que digas que sí. Y cuando dices que no, te ven como que un poco eurocéntrico, ¿no? Que crees que lo de acá no tiene mucho valor y lo occidental sí, ¿no? Eh, yo creo, ¿no? Y siempre he comentado esto, para yo saber si había filosofía en Grecia, leo un diálogo de Platón. Digo, ah, miren, acá sí hay filosofía. ¿Qué libro me recomiendan leer para saber si hubo o no filosofía antes de la llegada de los españoles? A ver, para analizarlo. ¿Pero habían libros de Nilsson? ¿No? El primer libro que tenemos es Los manuscritos de dioses y hombres de Huarochiri. Ese texto lo leímos en un curso de la universidad para ver si hay filosofía.
Pero ese texto lo escribió o lo mandó, digamos, a escribir Francisco de Ávila, un extirpador de idolatrías. Y aparentemente, dice la tradición, quien lo escribió fue Huacha, un indio bicultural, o sea que ya era, ¿no? un indio. Si ustedes leen el texto, ¿no? Yo he leído la traducción que hace José María Arguedas, parece que hay partes donde han introducido cosas. Por ejemplo, hay una parte donde hablan del pecado. Antes de estos tiempos, hablando de pecados, parece algo más puesto ya, ¿no? Hay una parte donde hay un diluvio también. Eso parece más bien que lo pusieron para que digan, ah, ves, ellos también acá había esas cosas, ¿no? Entonces, es todo un problema, ¿no? O sea, por una cuestión metodológica incluso, diría, ¿no? Muy bien, pero la PRE ya saben que asume que no hubo. La filosofía comienza con los españoles, es decir, esta es la postura de la PRE. Que bueno, no es la postura de la PRE, no es la postura de Salazar Bondi, en realidad, ¿no? Escolástica. La escolástica, jóvenes, en, digamos, el mundo occidental, surge, digamos, en la Baja Edad Media, tiene como máximo representante a Tomás de Aquino, y en una palabra, es la fe sobre la razón. Hegel dice que todo filósofo es hijo de su tiempo. Entonces, nosotros acá en Latinoamérica, la escolástica tiene un sello propio. Se discute sobre todo la humanidad del indígena y la guerra justa. Y se da la famosa controversia de Valladolid. O sea, esto que estamos comentando fue un juicio y Bartolomé de las Casas se vio frente a frente con Inés de Sepúlveda. Es más, les voy a dejar una película muy buena sobre la controversia de Valladolid, una película francesa, muy bien hecha. El guión está muy bien hecho porque uno ve los argumentos, ¿no? Pormenorizados. Ahora, la pregunta de la controversia de Valladolid era si los indígenas son seres humanos. A ver, jóvenes, ustedes saben que los españoles, aun cuando muchas veces no iban a la China, a la India, sabían que existían estos pueblos y además estaban representados en sus, digamos, mapas. Pero en el caso de Latinoamérica o América, no estaba representado en sus mapas, ¿no? Entonces, quisieron seguir otra ruta, se chocaron, no es como que toda una ruta para llegar, pero hay un edificio, entonces, con América, pusieron el pie en este continente, y dicen los historiadores, antropólogos, científicos sociales, que fue tanto el choque, fue una alteridad tan distinta, ¿no? Con hecatombes humanas, muchos de ellos, ¿no? Digamos, con taparrabos nada más, ¿no? O sea, esa alteridad, esa otredad, fue tan fuerte ese choque que se deslizó la pregunta si eran o no seres humanos, ¿no? A mí en realidad la pregunta me parece de por sí eh, bastante desubicada, ¿no? Porque como le dice Bartolomé de las Casas en una parte de la película, míralo a los ojos. Uno sabe, ¿no? Cuando está frente a otro ser humano, uno necesita racionalizar mucho, ¿no? Parece que más bien había un afán de dominación, y como había un afán de dominación, querían que no sea un ser humano para que la conciencia esté más tranquila, que es otra cosa. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces, los indígenas son seres humanos. ¿Qué más podrían ser, pues, jóvenes, no? Eso es lo que yo siempre me digo. ¿Qué más podrían ser? Pero la pregunta existió. Y no solamente existió, miren, hubo un pensador que dijo que no eran seres humanos. ¿Alguien recuerda su nombre? Hubo un pensador, jóvenes, que dijo que no eran seres humanos. No, no le escuché, Andrea, perdón. Ginés de Sepúlveda. Así es, muy bien, usted tiene cultura filosófica. Ginés
de Sepúlveda. Ahora, está muy bien que recuerden como Andrea. Ahora, yo les voy a, quizás ya lo saben, pero dar los argumentos. Porque una pregunta podría ser, por citar un caso, Andrea, ¿cuáles son los argumentos que esgrime Ginés de Sepúlveda para considerar que los indígenas no son seres humanos? ¿Correcto? Entonces ya evalúa los argumentos. Ginés de Sepúlveda era traductor de Aristóteles, o sea, era aristotélico. Y Aristóteles define al hombre como un animal racional. Entonces, lo que dice es que los indígenas no son seres humanos, pues no tienen razón. Pues no tienen la facultad humana de la razón. ¿Y usted cómo sabe eso, señor Sepúlveda? Bueno, primero porque no tienen ciencia. Esto sí es necesario afinar. Profesor, yo he viajado al Cusco, a Ollantaytambo, y hay un trabajo de ingeniería, profesor. No, eso es innegable. Lo que pasa es que en este entonces se consideraba que la ciencia es reflexionar, pero por el mero gusto de reflexionar. En los manuales de aquel entonces, estimados jóvenes, se decía que la ciencia comenzaba en Grecia. Obviamente que los egipcios sabían matemática. Para hacer esas pirámides hay que saber matemática, geometría, desde luego. Pero ellos reflexionaban sobre geometría para crear pirámides. Pero el primero que trazó un cuadrado, lo dividió en dos y estableció una relación entre los catetos y la hipotenusa fue Pitágoras. Y por eso la matemática surge en Grecia, la ciencia. Correcto, ¿no? Entonces, los incas parece que sí reflexionaban, ¿no? Los trabajos que tienen los nazcas, los moches, wow, ¿no? Pero digamos, ¿no? Eso no es ciencia, porque tiene una utilidad práctica. Quiero más o menos que entiendan, no que compartan, ¿no? Yo no comparto esta intervención, pero más o menos es lo que se entendía en ese entonces, ¿correcto? No tienen artes. Por eso yo digo siempre, jóvenes, ¿no? Los problemas del Perú son parecidos, ¿no? El guaco que se ha hecho famoso, ¿es arte o no es arte, jóvenes? ¿No? Este guaco que, digamos, fue, ¿no? Digamos, parece que violentado, ¿no? Y ahora las personas están yendo, yo fui hace poco a Trujillo, ¿no? Pero no estaba tan conocido, digamos, este guaco. ¿Es arte o no es arte, jóvenes? ¿No? No, pero el arte ya en arte no tendríamos que, ojo, ¿ah? En el arte no tendríamos que a ver, ¿qué dicen, no? A ver, de Nilsson, ese idioma es ruso, a ver, yo digo, bueno, a ver, dice, y luego te responden que sí tenían eso, pues veían en sus ciudades, en sus estructuras sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchos creen que eso no es arte. A ver, compáralo con un Van Gogh, con un Gauguin, con un, ¿no? Entonces, en ese tiempo se creía que no era arte, ¿no? Que no era arte, ¿correcto? ¿No? Y además que tienen prácticas salvajes. Estas prácticas salvajes, jóvenes, se basan en la famosa Noche Triste, no sé si la recuerdan en historia, cuando Hernán Cortés quiere con ciertos ejércitos conquistar, me parece que a los aztecas, sí, si no me equivoco, y no puede, ¿no? Y no puede. Y cuando se están yendo derrotados, dicen que a lo lejos, ¿no? A lo lejos veía que a los españoles que no habían tenido la suerte de escapar como él, les abrían el pecho y les quitaban el corazón en hecatombes humanas, ¿no? Las prácticas salvajes, ¿no? Hay evidencia, jóvenes, hay evidencia arqueológica, no solamente en la cultura, digamos, azteca, maya, sino que también, o sea, por ejemplo, en Guatemala se les sacaban los corazones a los niños, eran ofrendas, ¿no? Digamos, los aztecas en México, pero también en Perú, ¿no? Creo que hace poco encontraron
el esqueleto de varios niños que habían sido sacrificados. Parece que querían contener el fenómeno del niño, ¿no? Entonces, eso era algo, ¿no? Ahora, eso no es algo propio, pues, de nuestra cultura, ¿no? En toda cultura, ¿no? Los mismos griegos, ¿no? Un poquito nada más de cultura literaria. ¿Qué hace Agamenón para que los vientos lo lleven a Troya? ¿Alguien lo recuerda? El dios Eolo estaba ¿no? No quería que los barcos salgan, ¿no? Y soplaba en contra, ¿no? Y Agamenón le pregunta a Tiresias, ¿no? Y le dice, digamos, ¿no? No es a Tiresias, es a otro adivino, ¿no? Tiresias es ya más. ¿Qué le dice el adivino? Sacrifica a tu hija, Ifigenia. Hay una tragedia que se llama Ifigenia, ¿no? Entonces él tampoco es ser humano, ¿no? Porque sacrificó. Entonces, digamos, ¿no? Los griegos no eran seres humanos. Argumento problemático, pues en realidad, ¿no? Muy bien, pero había una persona que defendía que sí eran seres humanos, ¿no? Así es, ¿no? Yo también creo lo que usted cree, estimado Víctor. Sí, desde luego, desde luego, ¿no? Todas las matanzas que hicieron acá, ¿no? Los censos indican que la población era más o menos de 10 millones, cuando se fueron eran 1,8. ¿Dónde fueron esas 8 millones de personas? Al cielo, no creo, no murieron en las minas, la explotación y la barbarie que ocurrió. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién creía que sí eran seres humanos? ¿Lo recuerdan? Bartolomé de las Casas. Muy bien, Andrea. Así es, ¿no? Bartolomé de las Casas. Hay un instituto en el Cusco, ¿no? Un instituto que investiga sobre muchos temas, es el mejor, creo, que se llama el Bartolomé de las Casas. Respuesta afirmativa. Sí son seres humanos, pues poseen razón. Pero de nuevo, ¿qué quiere decir para él que posean razón? Él entendía la razón como la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Correcto? Muchos indígenas habían creído en una religión falsa, en el politeísmo. Pero cuando vino el cristianismo, muchos indígenas adoptaron la religión verdadera, el cristianismo. Entonces, si pueden distinguir religión verdadera de religión falsa, en específico, en general, pueden en principio distinguir lo verdadero de lo falso. Por lo tanto, jóvenes, por lo tanto, si son seres humanos. ¿Correcto? Entonces, tienen la, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ¿no, jóvenes? Entonces, para él no era, para él sí, ¿no? Muy bien. Incluso, jóvenes, este tema de la humanidad del indio tiene que ver con el de la guerra justa, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá, para Sepúlveda, la conquista sí era justa. Para Bartolomé, no. ¿Por qué? Miren, para que vean, jóvenes, cómo se relacionan las cosas que discutimos con nuestra vida práctica y con nuestro proceder. No, no es una tarea baladí, de poca monta, como se cree. No hay que estar bien despistado intelectualmente, ¿no? Para creer que esta discusión filosófica era meramente un juego intelectual. Les he dicho que Sepúlveda era aristotélico, y Aristóteles creía que el alma debía dominar al cuerpo, que el varón que era racional debía dominar a la mujer. Para Aristóteles, ¿qué era una mujer? Un varón incompleto. ¿Qué le faltaba a la mujer para ser un varón completo? La razón. La razón. ¿Correcto? ¿No? Entonces, el adulto debe dominar al niño. Entonces, si tú dices que el indígena no tiene razón, el indígena va a estar acá y el español acá, en la parte racional, en la parte no racional. Entonces, se justifica pues que hay una conquista. Por eso estaba tan preocupado Sepúlveda de que no tenga, digamos, ¿no? La guerra sí era justa para él. Y Bartolomé, siempre más sagaz, más humano, le pregunta en el juicio, ¿no? ¿Cuál es el fin de los españoles en Latinoamérica? Le dice. Y
Sepúlveda dice, difundir el cristianismo. El cristianismo es la religión del amor. ¿Te parece que el modo en que tratamos a las personas de este lugar del mundo, ¿no? Violan a sus mujeres, bueno, él era un cura, no lo dicen, digamos, en primera persona, ¿no? Violan a sus mujeres, se llevan su oro. Imagínense, jóvenes, viene un grupo de personas a decirte que te va a predicar el amor al prójimo. Mata, viola, se lleva el oro, te dice que esta no es la verdadera vida, pero se lleva tu oro. ¿Y por qué se están preocupados entonces de la riqueza si esta no es tu verdadera vida? O sea, el modo en que se realiza la conquista genera una incoherencia en el cristianismo entre lo que predica, lo que está en las Santas Escrituras y el proceder. Es cierto, pues, ¿no? Es cierto, ¿no? Porque uno cree a una persona, en el caso de la religión, por su vida. No porque habla muy bonito, ¿no? Sino porque es coherente. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién ganó el debate, jóvenes? Bartolomé. Así es. Bartolomé ganó el debate, históricamente. Declararon como humano al indígena. ¿Correcto? Muy bien. Ilustración. A ver, jóvenes. Si la escolástica es la fe sobre la razón, la ilustración es la razón sobre la fe. La época de las luces. La luz es la razón, la oscuridad es la fe. Claro, en Europa, la ilustración, esto es interesante, ¿eh? La ilustración es un fenómeno europeo. Está Kant, que resume la ilustración con su famosa frase sapere aude. Adam Smith y Hume, escoceses, ingleses diríamos, ¿no? De Gran Bretaña. Y claro, la más conocida es la francesa, ¿no? Es decir, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, ¿no? Ideas llegan a Latinoamérica. Claro, en ilustración europea se habla de la independencia de la razón sobre la fe. Pero ya en la ilustración, jóvenes, podríamos decir latinoamericana, se habla de la independencia, pero política. O sea, la independencia de América respecto de España. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Bueno, les doy un dato extra en esta clase. Este periodo, según Salazar Bondi, porque este esquemita que tenemos, jóvenes, es el de Salazar Bondi, ¿no? No es que se haya creado, ¿no? Ese es el esquema de Salazar Bondi. Salazar Bondi, en la ilustración, distingue entre los famosos reformistas y separatistas. Los reformistas, como su nombre lo dice, critican al virreinato, pero no quieren acabar con él, lo quieren mejorar, reformar. Acá está Hipólito Unanue, el famoso médico peruano que pertenecía a la Sociedad de Amantes del País y a su órgano de expresión, el Mercurio peruano, tiene unas reflexiones sobre el clima de... ¿Correcto? Muy bien. Creía que la medicina tenía una base experimental, o sea, llega las ideas empiristas así. Pero habían otros separatistas. El separatista es el que ya quería, digamos, terminar con el virreinato. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Para que entiendan, jóvenes, la diferencia entre un separatista y un reformista, piensen en una relación, ¿no? El que ya quiere terminar una relación porque ya no cree que la otra persona va a cambiar, es separatista. El reformista, estimados jóvenes, es quien dice, bueno, mejora esto, está todavía, ¿no? Entonces, él creía aún en el virreinato, él ya no. ¿Cómo podemos ver que ya no? En su famosa carta a los españoles América.
A ver, ¿cuál es el argumento de esta carta? A mí me gusta siempre recurrir recordarle los argumentos, jóvenes, porque, vamos, les van a pedir argumentos a ustedes, ¿correcto? Entonces, ¿no? ¿no? El argumento de Juan Pablo Vizcardo Guzmán es el siguiente. Hay españoles que se quedaron en España, pero hay otros españoles que dejaron la comodidad de España y vinieron, ¿no, jóvenes? Vinieron a América, ¿correcto? Entonces, estas personas que vinieron a América, diríamos ahora, dieron todo su empeño para que América se conquiste. A tal punto que muchos de ellos dieron su vida. ¿No? Sucede que estas personas que dieron su vida, estimados jóvenes, dejaron hijos españoles, pero que nacen en América, españoles americanos, los que luego la historia va a llamar criollos, ¿no? Lo que luego la historia va a llamar criollos. ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no? En principio, la riqueza de la conquista le pertenece a los hijos de los conquistadores, a los españoles americanos. Sin embargo, la corona española usualmente envía el dinero hacia España y con eso traiciona, ¿no? A los hijos de los españoles que dieron su vida. Por eso, él como un español americano, ya dicen los españoles americanos que para ellos un español de España es un extranjero al cual nada le deben y que debemos levantarnos en armas porque no tenemos nada que perder, salvo las cadenas de nuestra esclavitud. Y además, porque España, ¿no? Le establece una relación entre, digamos, viejo, ¿no? Señor feudal y joven siervo. El viejo señor feudal vive a la costa del trabajo de su joven siervo. Esta es América. O sea, España vive a costa de América, sus riquezas y más. Nosotros debemos tomar cuenta de eso y rebelarnos, ¿no? Entonces, claro, era, jóvenes, un llamado a la independencia política. ¿No, jóvenes? ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Justamente por eso, jóvenes, en 1767 expulsaron a los jesuitas, ¿no? Jóvenes, y también a Vizcardo y Guzmán. Solo quisiera agregar que en esa etapa el centro de difusión fue el convictorio de San Carlos. ¿Correcto? Bien. ¿No? Ilustración. Vayamos al romanticismo. El romanticismo, en líneas muy generales, jóvenes, es, claro, así como la ilustración ensalzó tanto la razón, el romanticismo va a ensalzar los sentimientos sobre la razón. Porque como dice Goethe en una carta en este famoso epistolario, Las cuitas del joven Werther, lo que yo sé, cualquiera lo puede saber, pero este corazón solamente es mío, ¿no? O sea, para los románticos, la razón, los sentimientos, son la facultad fundamental del ser humano, ¿correcto? Es lo que nos define. Incluso si ustedes leen Las cuitas del joven Werther, acá está Carlota, su prometido Alberto, y acá está Werther. Digamos, Werther interpreta a Alberto como un ser sumamente racional y él como un ser, un sentimiento, como un sentimiento te atormenta. Por eso el movimiento se llama Tormenta e Ímpetu. Pero digamos, durante cartas, Werther está reiterando que él no entiende por qué Carlota elige a un ser frío y metódico,
y no un ser sentimental como él, porque él creía que los sentimientos eran superiores. Este debate que fue muy interesante, ¿no? En el cual participan Schelling, Fichte, el mismo Hegel, ¿no? Que está en el contexto del romanticismo alemán, no llega a Latinoamérica por lo que les acabo de decir, porque todo filósofo es hijo de su tiempo y nos habíamos independizado. Y como nos habíamos independizado, no estábamos pues jóvenes para sutilezas antropológicas, ¿no? Si es mejor los sentidos, si es mejor la razón. Entonces, nos habíamos independizado y nos preocupaba el destino de América, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Si ustedes creen que es la monarquía, hay personas que siguen creyendo eso, ¿no? Que España debe, ¿no? Sí, hay personas que siguen creyendo que para qué nos independizamos de España, ¿no? Que se vayan a España, pues, ¿no? Sí, si uno puede emigrar, ¿no? Yo no sé qué, digamos, ¿no? Uno puede, digamos, así, ¿no? Muy bien. Ahora, conservadores, la monarquía. Ellos defienden la monarquía. Profesor, no, yo creo en la democracia. Entonces eres un liberal. Correcto. Ahora, el conservador que vamos a ver es Bartolomé. ¿Será Bartolomé de las Casas, jóvenes? ¿Vivirá 300 años? No creo, ¿no? Es otro Bartolomé, así que mucho cuidado. A veces he visto que dice, digamos, así, ¿no? Es Herrera. Así es, ¿no? Estimado de Nilsson, ¿no? Habría que cantarle la canción de los prisioneros, porque no se van del país. Además decían, ¿no? Si gana Castillo, me voy, ¿no? Bueno, jóvenes, por eso antes de decir algo hay que pensarlo, ¿no? Antes de hacer una promesa, ¿no? Porque a veces, digamos, en la calentura, ¿no? De la disputa política decimos, digamos, algo, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Bartolomé Herrera. A ver, jóvenes, Bartolomé Herrera era cardenal de Lima. Como cardenal de Lima, daba estas famosas misas los 28 de julio, el Te Deum. Y bueno, Salazar Bondi en su libro analiza un par de Te Deums y se da cuenta que nota una idea reiterativa, ¿no? Él ha llamado la soberanía de la inteligencia. Lo que dice la soberanía de la inteligencia, jóvenes, es que en todo, ojo con esto, en todo pueblo siempre existe una mayoría ignorante que anda pensando en cosas corporales, anda pensando en sí mismo, ¿no? Las cosas corporales en sí mismo, ¿no? O sea, hay un egoísmo. Y son la mayoría. Pero siempre hay una minoría que son más espirituales, que piensan en los otros, ¿no? ¿Correcto? Esto es de todo pueblo, jóvenes, ¿no? Y digamos, eso, ¿no? Así es, Rocío, ¿no? Sí, sí, imagínense, no imagínense, ¿no? Entonces, eh, les decía que esto de que hay una minoría en la humanidad que vale la pena, podemos decir, y otra mayoría pusilánime, pedestre, no es, por ejemplo, a veces uno cree, no, profesor, pero en los griegos, ¿no? En los griegos, jóvenes, jóvenes. Platón dice en la República, ¿por qué los jóvenes están tan preocupados en tener un cuerpo bello y no un alma bella? Y por eso, ¿por qué los gimnasios andan repletos y las escuelas de filosofía vacías? Pues a veces la gente piensa que todos los griegos eran filósofos, ¿no? No,
eso de que, digamos, en mis tiempos las cosas eran mejores. A ver, pensemos, jóvenes, ¿no? Una persona escucha la música de ahora, ¿no? El reggaetón, ¿no? Y dicen, ¿no? Yo alguna vez, ¿no? Digamos, cuando era bastante joven, estaba en una fiesta, ¿no? Y una persona mayor que escuchaba la música decía, ¿qué es esto? ¿No? Como que un discurso, ¿no? Sobre eso, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, porque uno piensa a través de la vida, ¿no? ¿Han escuchado las canciones de AC/DC? ¿No? Esa gente muchas veces es rockera, ¿no? AC/DC, Led Zeppelin. Muy bien. ¿Han traducido las canciones de AC/DC? Ella me hizo sudar toda la noche, ¿no? O sea, o sea, o sea, critican, o sea, eso de esas canciones. A ver, profesor, váyase, por ejemplo, el Festival de Woodstock, donde tocó Jimi Hendrix, ¿no? 3 días de amor, sexo y drogas. En la década de los 90, la lambada. En el siglo XVII, justo estoy leyendo un texto sobre religión y veo la descripción de un cura de el Carnaval de Venecia, ¿no? Acá están los hijos del diablo, esos bailes con roces que son una preparación, ¿no? Para los pecados carnales. O sea, la humanidad siempre ha estado igual, jóvenes, no se dejen engañar. La humanidad es eso que ahora estamos peores que antes, siempre hemos estado así. Siempre la gente ha sido pedestre, pusilánime, ¿no? Ha imperado mucho más, digamos, ¿no? Las cosas materiales. O sea, yo no sé de dónde las personas dicen, ¿no? No, que antes. ¿Cuál antes, no? O sea, habría que ver bien, ¿no? Un estudio sociológico y más, ¿no? Pero así de buenas a primeras, de decir, digamos, eso, ¿no? Ahí está, Rocío dice, mejor es el K-pop. Ah, ya, muy bien. Ya está bien, no son, digamos, gustos, ¿no? Entonces, jóvenes, ahora, una pregunta, ¿no? A ver, claro, yo no estoy, Rocío, defendiendo el reggaetón, por si acaso, a mí tampoco me gusta, pero lo que yo sí, digamos, dudo es que eso sea propio de ahora, ¿no? La salsa sensual también es muy sensual, ¿no? También uno escucha sus letras, como que no, o sea, no es de ahora, no es de ahora, ¿no? ¿Correcto? ¿Jóvenes? Muy bien, ¿no? Muy bien. Ahora, si ustedes tuvieran, jóvenes, que decidir dejar el destino de América en uno de estos dos bandos, ¿no? En la minoría culta o en la mayoría ignorante, ¿en quién lo harían? O sea, ¿en quién dejarían el destino de América? En esa mayoría pusilánime, ¿no? En la minoría culta. Muy bien. Es. Y, y jóvenes, ¿no? Y eso es lo que solemos hacer, además. Si yo tengo un litigio judicial con alguien, llamo a mi amiga abogada San Marquina y respeto la autoridad de ella, ¿no? Y si ella está haciendo una maestría en filosofía y me llama para preguntarme sobre Hegel, respeto, o sea, nosotros respetamos la autoridad cuando se basa en inteligencia. Ustedes saben que su profesor de literatura sabe más que ustedes. Estudió 5 años. Yo llevo 3 años preparándome, profesor, ya 3, pues, pero sabes todos los cursos. En cambio, tu profesor se especializa en literatura, ¿correcto? Respetamos la autoridad cuando se basa en inteligencia, ¿correcto? Claro, lo que decía Bartolomé Herrera es que los curas, ¿no? Son los representantes de Dios y expresan la voluntad de Dios y ya salía con ciertas, ¿correcto? Este argumento que hemos reconstruido a fines de la exposición, Benito Lazo, periodista, ¿no? Benito Lazo, creía que tenía un problema. El problema es que se basaba en la jerarquía. Hay individuos mejores que otros,
minoría, o sea, que hay una jerarquía. Y para él, el gran logro del mundo moderno, y bueno, sí, pues es un gran logro, ¿no? Es la igualdad. Todos somos iguales. Y como todos somos iguales, porque somos agentes racionales, eso es kantiano, la razón nos hace iguales, todos podemos dirimir y deliberar cuál es la mejor forma de gobierno, ¿no? Entonces, todos tenemos esa potestad. Eso es lo que llama Benito Lazo soberanía popular. Darle el poder al pueblo. Ojo. ¿Quién ganó, jóvenes? ¿Quiénes eligen los presidentes? ¿Los cultos, no? Los que van a la universidad, nada más, o todos? ¿O acaso miden nuestro coeficiente intelectual? Dicen, a ver, voto va a valer por 5, usted no. Benito Lazo. Benito Lazo. ¿No? Ahora, Benito Lazo dice también que hay que darle el poder al pueblo cuando el pueblo esté educado, ¿no? Porque cuando el pueblo no está educado, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en el Perú, ¿no, jóvenes? Yo he votado ya 3 veces, jóvenes. Las 3 veces en la segunda vuelta he tenido un miedo, porque las 3 veces ha pasado Keiko. 2011, la primera vez que voté, estaba en la universidad. Ollanta versus Keiko. 2016, Chinsky versus Keiko. 2021, Pedro Castillo versus Keiko. ¿No? A la cuarta la vencida, no lo sé, jóvenes. ¿No? No lo sé, ¿no? Y miren, y eso que con Keiko ya, con la vacada fujimorista en el 2016, yo dije, bueno, la gente ya se quitó la máscara, esta tipa, ¿no? Pero no, ¿eh? O sea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver, un descanso de 3 minutos, ¿ya? Pequeño nada más, para que se estiren, ya sabe que cada hora es bueno, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien, ¿no? 3 minutitos ya, jóvenes.
Muy bien, jóvenes. Vamos. ¿Se puede ver lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí, profesor, sí se puede ver. Ya. Muchas gracias. A ver, jóvenes, ese estiramiento siempre necesario, ¿no? Siempre hay cursos en la red de ergonomía. A ver, jóvenes, esto parece que no es importante, pero lo es ahora, ¿no? Ya saben, siempre es bueno que su computador esté, ¿no? Y siempre es mejor computadora, dicen que el lacto, porque el lacto te hace, ¿no? Esté de frente, tener una silla ciertamente cómoda, estar sentado, ¿no? Porque a veces jóvenes, quizás como ustedes son muy jóvenes, su cuerpo está más nuevo, pues que el cuerpo de una persona de mi edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eviten esos, digamos, ¿no? Muy bien. Siempre, en general, cada hora es bueno pararse, estirarse un poco, ¿no? Muy bien. Hemos visto el romanticismo. Ahora vayamos al positivismo. ¿Quién es el representante del positivismo en Europa? Conte. Muy bien, Andrea. Augusto Conte. ¿Qué deben recordar del positivismo? ¿Recuerdan? Estadio teológico, metafísico y estadio positivo. A ver, si un alumno dice, no ingresé a San Marcos porque no fui a misa, no me encomendé al santo de las causas perdidas. Hay un santo, ¿no? De las causas perdidas. Qué poético, ¿no? Digamos, ¿en qué estadio estaría esa persona? ¿Teológico, metafísico o positivo? Aunque jóvenes, estoy recordando que no vemos a Conte, ¿no? O sea, no lo vimos la semana pasada, ¿no? Me parece, ¿no? Pero bueno, ¿no? Acá impera la religión, acá impera la filosofía y acá impera la ciencia. Como ha dicho su compañero, está muy bien, como dice de Nilsson, que en el caso de positivismo, digamos, recuerden la palabra ciencia. La ciencia es el modelo del ahora. En el caso peruano, el positivismo, jóvenes, podríamos decir que llega, ¿no? El positivismo llega en una etapa muy difícil para el Perú. ¿Qué había ocurrido, profesor? Chile nos había ganado la guerra del Pacífico y por ende el positivismo fue asumido no solamente, jóvenes, como una filosofía que nos iba a permitir, podríamos decir, o sea, nos iba a permitir la reconstrucción nacional mediante la ciencia. O sea, miren, ¿eh? El objetivo que cae sobre las espaldas del positivismo es fuerte, ¿correcto? Bien, entonces, ¿no? Por eso va a buscar la emancipación mental del ser humano respecto de la biología, ¿correcto? Este es un bonus que les doy. No, no tienen por qué saber esto, tienen que saber que los dos máximos representantes son Manuel González Prada y Manuel Vicente Villarán, profesor de... Ya, esos son los representantes, pero Salazar Bondi en su libro dice que el positivismo de Manuel González Prada es no universitario. ¿Por qué no universitario? Porque Manuel González Prada no daba cátedra en la universidad, ¿no? No estudió en la universidad, es más, ¿no? Manuel Vicente Villarán, sí, universitario. Ahora, ¿por qué Manuel González Prada es positivista? Manuel González Prada, como sabrán ustedes, era anarquista y tiene un libro que se llama, un conjunto de artículos, claro, ¿no? El tonel de Diógenes. Y en uno de esos artículos, lo que dice Manuel González Prada es lo siguiente, ¿no? En milenios de teología, ¿no? Occidente
imagínense. Toda la Edad Media, un milenio. ¿Cuánto avanzó Occidente? Poquísimo. En milenios de filosofía, también. Pero Occidente, en siglos, ¿no?, de ciencia positiva, 17, ¿no?, digamos, siglo XVIII y siglo XIX, en solo 3 siglos de ciencia, Occidente ha progresado mucho. ¿Correcto? Entonces, dice Manuel González Prada, si es así, entonces, ¿por qué se enseña tanta teología, tanta religión en el colegio? En ese tiempo no habían varias facultades de teología. ¿Por qué se enseña filosofía? Si estos saberes no han hecho progresar a ningún pueblo. Lo que hace progresar, jóvenes, a las sociedades es la ciencia. Por eso él decía que se debe difundir las ciencias en las universidades y crear universidades científicas. ¿Correcto? ¿No? Entonces, él tiene, jóvenes, esa, digamos, idea, ¿no? Sí, yo también, al igual que tú, de Nixon, leí en el colegio lectura. ¿Correcto? Justamente por esta defensa de la ciencia. Ahora, Manuel Vicente Villarán, jóvenes, defendía una educación técnica para la mayoría. O sea, Manuel Vicente Villarán se había dado cuenta de lo siguiente, jóvenes. A ustedes les enseñan economía, jóvenes, ¿cierto? Ya. Muy bien. Teoría del valor agregado. Tienes un árbol, luego un tronco, luego el insumo y luego la mesa, que ya ves en Sodimans. Va de menos a más porque va transformando. El producto final siempre cuesta más. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, para llevar árboles a mesas, tú necesitas en economía un sector secundario. Sector industrial, no el extractivo. Entonces, lo que decía Manuel Vicente Villarán es que en el Perú se necesitan técnicos, ¿no? Técnicos. Y por eso se debe dar una educación técnica para la mayoría de personas, ¿no? Claro, lo que ocurre en el Perú, jóvenes, es que sigue siendo así, ¿no? Tiene más estatus estudiar en la universidad, ¿no, jóvenes? Que estudiar, por ejemplo, en TECSUC o en SENAT. Yo una vez escuché a la directora del Ministerio de Educación, o sea, el Ministerio de Educación tiene varias oficinas, pero hay una oficina de educación técnica. Y una vez escuché en televisión a la directora de esta, digamos, esta dirección del Ministerio de Educación, que decía que no había muchos técnicos calificados en el Perú y se tenían que traer de Colombia y de Brasil, ¿no? Y dio esa razón, ¿no? Porque el peruano siempre quiere ir a la universidad, ¿no? Y digamos, ¿no? Pero por eso, digamos, buenos técnicos a veces se tienen que traer de otros. Y instó, ¿no?, a que la gente también estudie carreras técnicas, ¿no? Me acordé de Manuel Vicente Villarán, ¿no? Y miren, este problema, jóvenes, de que somos un sector extractivo, ¿no? O digamos un país fundamentalmente con sector primario, ¿sigue siendo una buena descripción en nuestros días? ¿O ya no, ya? ¿O ya desarrollamos industria? ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿No? Seguimos, los jóvenes han pasado años, ¿no? Siglos, ¿no? Pero, digamos,
aún es interesante el consejo de Manuel Vicente Villarán. Ya, muy bien. Positivismo, ya. Espiritualismo. El espiritualismo, jóvenes, surge en Francia con Henri Bergson. Y Bergson reacciona contra el reduccionismo. Contra el reduccionismo, jóvenes, ¿no? Contra el reduccionismo del positivismo. A ver, quiero que entiendan esto por lo siguiente, ¿no? ¿Qué es el reduccionismo? El reduccionismo positivista consiste en creer que la ciencia te va a servir para resolver todos los problemas que existen de la humanidad. Todos. Es que la ciencia es el único y el mejor modelo de salud. Lo que dice, jóvenes, digamos, Henri Bergson, es que eso no es así. A ver, jóvenes, ¿qué tipo de saber le da mejor sentido a la vida? Y le ha dado históricamente sentido a la vida. ¿La ciencia o la religión? ¿Cuál de los dos? La ciencia, o sea, la ciencia le da sentido a la vida, jóvenes. ¿Cómo? ¿Cómo le da la ciencia sentido a la vida? Estoy hablando de sentido, de que nuestra vida tenga un valor espiritual, de saber de dónde venimos, a dónde vamos, qué debemos hacer acá. Si la ciencia le daría sentido a la vida, jóvenes, la gente no se suicidaría más en Canadá y en Japón que en el Perú, que son más científicos. O sea, ojo, yo no estoy diciendo comodidad, que eso es otra cosa, ¿no? Sentido, sentido, ¿no? Es cierto, Rocío, pero estadísticamente la religión cumple mejor y lo ha hecho históricamente y lo sigue haciendo en nuestros días. En general, claro está, ¿no? En general, ¿no? La religión le da sentido a la vida porque sabemos de dónde venimos, a dónde vamos y más. La ciencia tiene otras funciones y las cumple muy bien, por supuesto, nos da comodidad. O sea, ese es el detalle, ¿se dan cuenta? Que muchas veces creen que el espiritualismo es anticientífico. No, ese es un error. No es anticientífico, está bien que la ciencia se desarrolle, porque nos permite muchas cosas. Pero la ciencia no puede resolver todo, pues jóvenes. Hay cosas que no, hay cosas que la religión hace mejor que la ciencia. Darle sentido a la vida. Quizás el arte también. Hay cosas que hace mejor que la ciencia, ¿correcto? Entonces, ¿ven? ¿No? Eso, jóvenes, es, digamos, ¿no? Un abordaje espiritualista. Es decir, estimados jóvenes, el espiritualismo sostiene, por ejemplo, ¿no? En ontología, podríamos decir que el espíritu es el fundamento de la realidad. Y el espíritu no es una realidad material, pues no podemos estudiar con una ciencia el espíritu, ¿correcto? ¿No? Es el fundamento de la realidad, ¿correcto? Pero que este espíritu se manifiesta en la libertad. Alejandro Deustua, ministro de Educación, rector de San Marcos y representante de este periodo, se pregunta en qué tipo de vida somos más libres. ¿En la vida laboral? ¿No? ¿En la vida religiosa? ¿O en la vida estética? En la vida laboral, jóvenes, no siempre trabajamos en aquello que queremos, ¿no? Así que, digamos, ¿no? Eso es
algo a tener en cuenta. En la vida religiosa seguimos a veces ciertos mandatos, ¿no? Pero en la vida, por ejemplo, jóvenes, estética, sí, jóvenes, ¿no? En la vida estética somos plenamente libres. O sea, podemos crear, por ejemplo, jóvenes, yo puedo, si domino la técnica del óleo, pintarlos a ustedes levitando, escuchando una clase de filosofía y levitando. O sea, el arte no tiene por qué reflejar la realidad, como dijo Salvador Dalí en una famosa entrevista. ¿Correcto? O por ejemplo, ¿cuál es, digamos, el orden de todo libro, de la mayoría de libros? Por ejemplo, acá tengo un libro de Max Weber, el famoso sociólogo alemán, ¿no? Comienza acá, ¿no? Y lo voy, digamos, leyendo, ¿no? Y termina acá, ¿no? Termina acá. Ya, muy bien. Pero no todo libro tiene que ser así. Puede haber un libro como este, que publicó un chico que estudió en San Marcos, ¿no? Estudié filosofía con él, pero se dedica a la poesía, ¿no? Miren, su libro comienza acá, en la contratapa. Y comienza, a ver, no sé si se ve, ahí está el título, Domus, ¿no? Y comienza el epígrafe, el poema 1, ¿no? Ahí está. Y termina acá. Claro, uno es libre cuando crea. O podría hacer un poema desglosando, ¿no, jóvenes? Abriéndolo. ¿Cómo se llama ese poemario? 5 metros de poema. El epígrafe es: lea este libro como quien pela una fruta. Otrice de Vallejo. Oquendo de Amade es el autor. Muy bien, ¿no? Entonces, somos libres en la vida estética. En la vida estética somos libres. Entonces, él defiende la vida estética. Claro, no todos era luz, ¿no? Con, digamos, Alejandro Deusto. Él creía, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Él creía que, digamos, Alejandro Deusto creía que la raza indígena era una raza agotada y que si queríamos hacer que el Perú salga de la crisis, debíamos darle carta libre a los franceses, alemanes, ingleses, para combinarnos con personas de esas razas y mejorar. Bueno, esta no era una idea propia de Alejandro Deusto, parece que era algo común de la República aristocrática. ¿Cómo se llama el hijo de Ricardo Palma? Clemente Palma, un gran cuentista, cuentos malévolos, ¿no? Buenos cuentos. Clemente Palma tiene su tesis en San Marcos sobre el porvenir de las razas, así se llama su tesis, ¿no? Sobre el porvenir de las razas. Y, jóvenes, en esa tesis, él defiende algo parecido. Ahora, esa idea de que, digamos, si uno está con un europeo, mejora la raza, ¿sigue en la actualidad o ya se radicó totalmente? Por ejemplo, jóvenes, yo tengo una prima que se casó con un chico francés, ¿no? Se fue a hacer una maestría a Francia, ¿no? Pero se casó acá en Perú. Y yo escuchaba así que entre broma y broma, ¿no? Algunos familiares decían, mi sobrina va a mejorar la raza, ¿no? Es alto, rubio. O sea, miren, ¿ah? O sea, esa es una respuesta a quien dice, profesor, ¿por qué nos enseña ideas de hace 200, 300 años, ¿no? 100 años. Jóvenes, porque no hemos superado esa mentalidad aún, ¿no? Hace poco hemos visto el escenario, el racismo de un joven, ¿no? Digamos, ¿no? Que el serenajo lo había intervenido y le decía, ¿no?
¿Tú crees que eres igual a mí? ¿No? Sí, pues, esa misma gente es la que hacía marchas por la democracia, ¿no? Esa gente que no cree en la igualdad. Yo no entiendo cómo una persona que cree que hay individuos que son mejores que otros. Ese es el antiguo régimen. Así pensaba la gente antes de la Revolución Francesa. Y se llenan la boca hablando de democracia cuando no creen en la democracia, no creen en la igualdad, ¿no? Hacen marchas, dicen, por la democracia. Bueno, habría que ver qué entienden por democracia, ¿no? Y cómo en sus actos se ve lo democrático que son, ¿no? Bien democráticos son, ¿no? Bien tolerantes, creen en la igualdad, ¿no? Sin comentarios. Filosofía social. A ver, jóvenes, acá tenemos al APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, y el Partido Comunista Peruano. Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Ese es un debate muy, muy rico, muy fructífero, jóvenes, ¿no? Profesor, los dos, estimado, digamos, o estimada Ángela. Porque Bersón es el filósofo europeo, ¿correcto? Bersón es el filósofo europeo y el peruano es Alejandro Deustua. Es como que usted me pregunte, profesor, ¿y quién habló de la ciencia? ¿Conte o Manuel González Prada? Los dos. Conte en Europa y Manuel González Prada en el Perú. ¿Correcto, Ángela? O sea, Bergson es el francés, es el espiritualismo en Francia. Deustua es el espiritualista peruano, ¿correcto? Muy bien. Les decía que ustedes solamente tienen estos dos señalamientos, pero no tienen nada más, ¿no? Digamos, investigando un poco, me he dado cuenta que ambos reclamaban ser marxistas auténticos. Ambos, ¿no? Decían, ¿quién era el marxista más auténtico? Ah, yo Mariátegui. En realidad, ¿quién era más marxista? Era Mariátegui, por el método. Una diferencia entre ambos es, por ejemplo, jóvenes, que para Aya de la Torre, quien va a hacer la revolución es la clase media, porque aún el proletario no está muy bien formado. En cambio, para Mariátegui, siendo fiel al marxismo, el proletariado va a ser la revolución, ¿correcto? De quien sí, digamos, está un poco más desarrollado en su separata, es de la teología de la liberación. A ver, un momento voy a cerrar mi ventana ya, jóvenes. Muy bien. La crítica de Marx a la Iglesia Católica, Marx decía que la religión era el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque el cristiano no está pensando tanto en esta vida. A ver, pensemos. Voy a la iglesia el día de hoy y cuando paso en mi camino a la iglesia, veo un niño pobre, veo un anciano trabajar y llego a la iglesia y le pregunto, cura, ¿por qué Dios permite la injusticia social? Y quizás me diga el cura, Dios sabe por qué hace las cosas. Además, bienaventurado quien le falta acá, porque le sobrará allá. Bienaventurado quien llora acá, porque reirá allá, ¿no? Entonces, yo que fui con mucha rabia de la injusticia social en la iglesia, es como si, por eso opio, ¿no? Es como que si al leer la Biblia aspiro a algo, como una persona que se droga, ¿no? Tiene problemas, llega la noche, se droga y desaparecen los problemas, sí, pero al día siguiente están los problemas ahí, ¿no? Entonces, la religión para Marx es el opio del pueblo. Es como una droga que dice, bueno, ¿no? No soy feliz acá, pues lo seré allá, ¿no? Esa más o menos es, digamos, la lectura. Claro, es como un consuelo. O es Joé
de Nilsson, como dice Hegel en la fenomenología del espíritu, la religión es el suspiro de la conciencia desventurada. ¿Correcto? ¿No? Entonces, jóvenes, en ese sentido, ¿no? En ese sentido, el padre Gutiérrez, filósofo peruano que está vivo, dice en realidad que esta lectura de Marx no es tan sensata, ¿no? Porque si uno lee atentamente los evangelios, se dará cuenta que en las escrituras hay, y esa es la tesis, jóvenes, de la teología de la liberación, ¿ah? Una preferencia por los pobres. Una preferencia por los pobres, jóvenes, ¿no? Es más, Jesús se identificó con los pobres, a tal punto, jóvenes, que en algún momento Jesús llega a decir que el criterio para entrar al reino de los cielos no es si crees en Dios o no, es, amados jóvenes, tu relación con los pobres. Y para eso les voy a leer un pasaje de la Biblia, Mateo 25:35. Acá tengo la Biblia, jóvenes. Es un libro interesante, en realidad, ¿no? Entonces dice, a ver, entonces el rey dirá a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? Respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a los pobres más pequeños, a mis hermanos más pequeños, dice, a los pobres, lo hiciste conmigo, ¿no? Vengan al reino de los cielos, ¿no? Y a ese que no dio de comer, al que vio que tenía hambre, que no ayudó cuando estuvo enfermo, ¿no? Los lleva a la izquierda, al infierno. Y ellos se quejan, pero Jesús, ¿cuándo te vi con hambre? Si no lo hiciste con el más pequeño, no lo hiciste conmigo, ¿no? Es decir, jóvenes, es decir, ¿no? No es que Jesús va a decir, tú fuiste a misa todos los domingos, no. ¿Cómo te portaste con los pobres? ¿No? Ese va a ser el criterio para ingresar al reino de los cielos. Entonces, lo que dice el padre Gutiérrez es que en realidad el cristiano sí está preocupado del mundo y por eso sí tiene una suerte de vocación de servicios a los pobres. Cosa que es cierto, ¿no, jóvenes? En Navidad hacen chocolatadas. Yo vivo cerca a una casa de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Las monjas ayudan a niños y ancianos con problemas mentales. Esas son sus mamás, ¿no? Los bañan, los cuidan. Uno puede ir, ¿no? Yo he ido un par de veces a ayudar, pero el trabajo que hacen ellas, ¿no? Entonces, sí ayudan, ¿no? Hay una parte de labor social, ¿no? Tampoco hay que satanizar, digamos, todo, ¿no? A ver, esos ateos, libres pensadores, ¿cómo ayudan al mundo? A ver, ¿no? ¿Tienen? Si tienen, pues está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Pero el cristianismo, en ese sentido, se ha ayudado también, ¿no? Entonces, es interesante, siempre me ha parecido interesante esta respuesta de el padre Gutiérrez, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Así que vamos a destinar los minutos que quedan al segundo problema, el de la autenticidad. ¿Existe una filosofía propia en Latinoamérica? A ver, ¿ustedes qué creen, jóvenes? ¿Hay una filosofía auténtica?
¿Sí o no? ¿Les parece que los filósofos, ¿no? Por ejemplo, la respuesta de Nilsson, de Rocío, es con la de Salazar Bondi. No, porque la filosofía latinoamericana más bien es imitativa. ¿Qué quiere decir imitativa? Lo que ustedes han dicho. Copia ismos europeos. Pregunta, jóvenes. ¿Dónde surgió la escolástica? En Italia. Alta edad o baja edad media. Llegó luego acá. ¿Dónde surgió la ilustración? Francia, Alemania. Romanticismo, Francia, Alemania. Positivismo, Francia. El marxismo, ¿dónde surgió? Alemania. Luego Inglaterra. ¿Correcto? Y luego llega acá. Es como lo que ocurre con la música, ¿no, jóvenes? Es como lo que ocurre con la música. El rock and roll. Ustedes escuchan a las primeras bandas latinoamericanas, ¿no? Los Shakers, los Mockers, uruguayos, argentinos. En Perú, Avenida Telégrafo, cantaban en inglés, ¿no? O sea, decían que el buen rock sonaba en inglés. O sea, no solamente imitaban el género, sino también el idioma. Hay un ejemplo patente para ver que nuestra cultura, porque no solamente la filosofía, la cultura es imitativa. El hecho de que un programa como Yo Soy Jóvenes tenga tantas temporadas en el Perú, prueba eso, ¿no? ¿Qué hacen buscando al José José peruano? ¿No? O sea, ¿por qué no cantan sus propias canciones, ¿no? Crean su propia letra, ¿no? Este cantante Madueño, creo que es apellida, dijo eso, ¿no? Que él no quería ser jurado de Yo Soy porque iba en contra de lo que él creía sobre el arte. Claro, ¿no? ¿Qué es eso de estar buscando, ¿no? A Freddie Mercury peruano, al Axl Rose peruano? Si Axl Rose está vivo, además. Mejor lo escucho a él, ¿no? O sea, ¿no? Freddie Mercury ya, pues ya murió, ¿no? Pero en el otro caso, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese es un signo para darnos cuenta que somos una cultura imitativa. Hasta en las jergas, ¿no? Hasta en las jergas, ¿no? Hay gente que sí, ¿no? Mano, dice, ¿no? Con mano. ¿No? O sea, como consumimos productos, ¿no? De México estamos, ¿no? Entonces, ¿no? ¿No? Bueno, justamente cuando imitamos, nos volvemos inauténticos. ¿Por qué, jóvenes? Porque las filosofías europeas, jóvenes, tratan, ¿no? De responder a problemas europeos. Por ejemplo, una vez un chico me preguntó, profesor, ¿por qué Marx no habla de los indígenas? Porque para Marx, porque ese no es un problema en Alemania, pues, jóvenes. Acá en el Perú sí. Por eso Mariátegui habla de los indígenas. El problema del indio, dice él, ¿no? Porque acá sí es un problema. El detalle de andar leyendo muchos europeos es que los europeos no van a discutir pues, problemas peruanos, van a discutir problemas europeos. Y está bien porque son sus problemas, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces eso me hace inauténtico. Discutir cosas, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, a ver, el marxista, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Miren, su tercer piso, a 1, 2, 3. Pero el marxista quiere traerse abajo el capitalismo, tercer piso. Pero de pronto el marxista peruano quiere imitar eso y dice, abajo el capitalismo. Y Mariátegui le dice, un momentito, ¿cuál capitalismo? Si acá en el Perú no hay capitalismo. Pero se dan cuenta, el marxista inauténtico, ¿no? Es como que tú dices, no sé, un acto estético, una persona destruye su tercer piso, ¿no? Lo destruye, ¿no? Y tú dices a tu papá, papá, yo también quiero destruir y grabarlo en YouTube, mi tercer piso con una comba, ¿no? Y tu papá te dice, ¿cuál tercer piso, hijo? Si nuestra casa tiene, digamos, 2 pisos, ¿no? Entonces se dan cuenta, ese es por justamente, ¿no?
inauténticos. Discutimos cosas que no tienen impacto. Y justamente por eso es alienada. Representa la pérdida de nuestro modo de ser, ¿no? Representa, digamos, los jóvenes, nuestro modo de ser. Jóvenes, ¿han leído el cuento de Julio Ramón Ribeiro, Alienación? ¿Han leído el cuento de Julio Ramón Ribeiro que está en La palabra del mudo, Alienación? Trata de un afrodescendiente que, como no lo dejaban entrar a las fiestas, las chicas no le correspondían y se daba cuenta que las personas caucásicas, de tez blancas, cabello claro, sí, ¿no? Entraban a las fiestas, tenían impacto con las chicas, se aliena, se echaba talco, se lació, se tiñó el cabello de rubio, se compraba ropa en la embajada de Estados Unidos, en el mercado de pulgas, ¿no? Fue al IGNA a aprender inglés, incluso viajó a Estados Unidos y sirvió en la guerra de Vietnam. Ese es un alienado, el que no se acepta como es, ¿no? El que no se acepta como es. La alienación también es algo propio de nuestra cultura, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, jóvenes, prácticas alienadas. 24 de diciembre, cena familiar. Piden su chocolate caliente. Toman chocolate y después dicen, mamá, no sé por qué sudo. Que no van a sudar, ¿no, jóvenes? Pleno verano tomando chocolate caliente, ¿no? Árbol de nieve. Digamos, ¿cuál árbol de nieve, no, jóvenes? Si acá no neva, ¿no? No cae nieve, todo. ¿Correcto? ¿No? Entonces, digamos, representa la pérdida de nuestro modo de ser. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto de la alienación ahora. Porque en la actualidad, ¿quién no es alienado, jóvenes? Si ustedes dicen, profesor, ¿qué idioma estudió para terminar la universidad? Inglés. ¿Qué música le gusta, profesor? El rock clásico. Deep Purple, The Doors, Led Zeppelin. Profesor, usted es un alienado. ¿Por qué no le gusta Clavito y su chela? Bueno, no me gusta, pues, ¿no? Podrían decir también que en la actualidad ya estamos en otro marco, pues, ¿no? Estamos en el marco globalizado. Prendemos CNN y sabemos qué está pasando en el Medio Oriente. La Casa de Papel es una serie española. El Juego del Calamar es una serie coreana, me parece. Una chica habló del K-pop, ¿se dan cuenta? Ya, ¿no? Ya estamos en otro marco, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos así? Eso es lo importante. Porque la dependencia económica permite la dominación cultural. O sea, como Estados Unidos nos presta dinero y dependemos de ellos, nos puede dominar. Jóvenes, una pregunta. Si ustedes dependen económicamente, ¿sus padres los pueden dominar? ¿O no? Postula cualquier carrera, hijo, menos una carrera del bloque I. No se te vaya a ocurrir estudiar filosofía, arqueología, ¿no? Bueno, ustedes son de bloque, no, pero digamos, se dan cuenta, pueden en principio, no siempre lo hacen, pero pueden. Ya, eso ocurre, jóvenes, eso ocurre también entre países. Como dependemos, muy bien. Sí es, correcto. Leopoldo Sea, respuesta afirmativa. La filosofía latinoamericana no es imitación, porque claro, yo puedo leer a Marx como Mariátegui, pero me hago propia su filosofía. Y en efecto, jóvenes, Mariátegui, cuando uno viaja al extranjero, la mayoría de gente en el extranjero ha leído o tiene nociones de Mariátegui y Salazar Bonner.
Latinoamérica me refiero. Porque Mariátegui es un marxista creativo. Y Mariátegui lo dice, ¿no? El marxismo en Latinoamérica no puede ser calco ni copia, sino una creación heroica. Marx, con el marxismo, discute problemas peruanos. El problema del indio, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede llamarse marxista, pues, pero va más allá del marxismo, ¿no? Yo puedo leer a Heidegger y ir más allá de Heidegger y aplicarlo a algo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuidado, ¿eh? Adoptamos teorías. Teoría en griego es ver. Adoptamos teorías, los jóvenes, europeas, pero para ver problemas, ¿correcto? ¿No? Muy bien, muy bien. Así es. Es auténtica. Jóvenes, Leopoldo Sea dice que desde el inicio de la filosofía en Latinoamérica se discutió primero el problema del indígena, del indio, la humanidad del indio. Miren, hagamos una revista. Discutieron en la escolástica la humanidad del indígena. Ese problema no es europeo, es latinoamericano. En la ilustración discutieron la independencia política de Latinoamérica. Ese problema no es europeo, ¿no? El destino de América, romanticismo, positivismo, pero ¿cómo podría sacarnos de la situación de la guerra de Chile? O después de la guerra con Chile, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, jóvenes, es mentir eso que hemos estado discutiendo solamente problemas europeos. También hemos discutido, jóvenes, problemas, ¿no? Digamos, propios de... ¿Qué creen, jóvenes? ¿Quién los convence? ¿Quién tiene mejores argumentos? Leonardo nos dice Bondi, Jean-Pierre Leopoldo, Fernando Bondi. Muy bien, jóvenes, eso ya queda a su criterio. Muy bien, jóvenes, que tengan una muy buena semana. Sigan repasando. La siguiente semana comenzamos haciendo un recordatorio. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, nos vemos la siguiente semana. Estudien. Claves. Ahí están las claves. Yo quería la siguiente clase resolverlo con ustedes, pero Ángela las ha solicitado. Muy bien, Ángela. Así es. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Estudien, jóvenes, ¿no? Gracias, Jean-Pierre, muy bien. Nos vemos, jóvenes. Hasta la próxima.